Hola, ¿cómo les va? Qué bueno es encontrarnos otra vez para seguir reflexionando sobre la esperanza en tiempos de pandemia, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, como tantos otros que habrá habido difíciles, pero este es el nuestro. Los invitamos a compartir con nosotros y de la mano de la Mamantula este recorrido que irá de la incertidumbre a la confianza, iluminados por las palabras del Padre Cervera y rezando unos por otros para que nuestro corazón pueda recibir el mensaje y transmitirlo, ese mensaje de la esperanza que nunca defrauda. Los invitamos a buscar un lugar cómodo, disponer nuestro cuerpo y corazón a este nuevo encuentro. Prendamos la luz de nuestro altarcito, respiremos profundo, dejándonos sentir mirados y amados por nuestro Dios. Y con esta paz interior, comenzamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo tú, porque nuestros proyectos se desmoronan y fracasan, y el éxito no nos llena como ansiamos, porque el amor más grande deja huecos de soledad, porque nuestras miradas no rompen barreras, porque queriendo amar nos herimos, porque chocamos continuamente con nuestra fragilidad, porque nuestras utopías son de cartón y nuestros sueños se evaporan al despertar, porque nuestra salud descubre mentiras de omnipotencia y la muerte es una pregunta que no sabemos responder, porque el dolor es un amargo compañero y la tristeza una sombra en la oscuridad, porque esta sed no encuentra fuente y nos engañamos con tragos de sal. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos. Solo tu mirada acaricia mi ser. Solo tu amor me deja sereno. Solo en ti mi debilidad descansa. Y solo ante ti la muerte se rinde. Solo tú, mi roca y mi descanso. La confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Mi pequeñez y mi pobreza es lo que agrada a mi Dios, y mi confianza ciega en su misericordia. La confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Cuanto más débil se es, tanto más cerca se está de este amor consumidor y transformante. La confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Permanecer débil sin fuerzas, no deseando brillar, nos hará pobres y Jesús irá a buscarnos. La confianza, solo la confianza,
la que debe conducirnos al amor, puesto que vemos el camino que nos lleva hacia Dios. Entreguémonos a Él, corramos juntos. La confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos al amor. ¿Cómo les va, queridos amigos de Mamantula? Nuevamente nos encontramos para seguir en estas miguitas de pan de cada semana, encontrarnos para remozar o permitir que el Espíritu renueve en nosotros la esperanza. Esta vez vamos a plantearnos la esperanza frente a algo que está así como muy candente en la mirada y en el hablar del discurso de todos los días de los medios y quizás nuestras conversaciones también, que es la incertidumbre, esta incertidumbre de decir a dónde vamos, cómo termina esto, incertidumbre que probablemente esté demasiado agrandada, si bien es inquietante, sin lugar a dudas, pero nosotros ya hemos visto que la confianza tiene que estar puesta en nosotros mismos. Entonces, vamos a ver esto de la incertidumbre, cómo nos juega, por un lado, para minar esa confianza que no debemos permitir, y por otro lado, para impulsarnos hacia adelante. La incertidumbre es simplemente falta de algo que es imposible, que es la certidumbre o certeza. ¿Quién tiene la certeza de la vida? Si quitamos la pandemia del medio, si quizás nos remitimos a años anteriores, dice, ¿cuál era la certeza que teníamos de lo que iba a suceder en el mundo y en el país? Ciertamente ninguna, porque este es un país de incertidumbre. Lo sabemos muy bien, lo hemos vivido y lo seguimos viviendo así. Por tanto, no debe ser algo que debemos poner tan en el centro, por lo pronto. Incertidumbre frente a las cosas que pueden suceder, las tenemos siempre. Y no solamente de lo macro, que sería el país, el mundo, sino también de lo micro, es decir, las cosas que van sucediendo o que podrían suceder alrededor nuestro. Es ahí donde nosotros tenemos que descentrarnos de este eje impuesto un poco por la opinión pública y más bien, volviendo a nuestro campo de la esperanza, virtud que como ustedes saben fundamental de nuestra fe, poder empezar a caminar desde otro lado, desde el lado del desafío, ciertamente, que implica esto que llamamos incertidumbre, o que puede ser quizás también ilustrado, y vamos a tratar de trabajar sobre eso, con la imagen del desierto. Ustedes recordarán que en las escrituras, en todas las culturas antiguas también, el desierto ocupa un lugar fundamental. Así como siempre en nuestros paisajes y en nuestra mentalidad occidental, de la cual nosotros de alguna manera venimos, hay poca imagen del desierto porque no es una realidad geográfica que tengamos tanto. Excepto algunas zonas, bueno, de la Patagonia o de algo del noroeste, en parte en lo que hace la Argentina. Antes la misma pampa húmeda era llamada desierto porque no había poblaciones, hasta que fue, bueno, luego de la famosa conquista, fue poblada y explotada. Pero el desierto es una realidad para muchas culturas sumamente importante, porque es lo cotidiano, porque marca el ritmo de las vidas y porque empezó a adquirir un significado y a darle un impulso a lo que culturalmente y socialmente significó para muchos pueblos comenzar a andar. El desierto obliga a ser nómades. Y la pregunta sería, ¿no será este aislamiento o esta cuarentena eterna una especie de desierto? ¿No nos puso a nosotros frente a nuestros desiertos interiores?
frente al desierto, además de lo que no hay afuera, de lo que no funciona, no anda, la vida cotidiana que, como ya sabemos, nos cambió totalmente. ¿Qué desiertos tuvimos que transitar? ¿Qué incertidumbres? Para retomar el título, tuvimos que de alguna manera empezar a caminar y pensar y sentir para ver cómo nos acomodamos, cómo nos ponemos en marcha. La esperanza es quizás el signo más fuerte que condiciona y de alguna manera también dirige la vida de quienes viven en el desierto, representada sobre todo por el agua, ¿no? Encontrar agua. Encontrar agua es como la esperanza fundamental y obviamente alimento, pero el agua es todavía más difícil, entonces es lo que de alguna manera tira del carro de la vida de quienes viven y comparten el paisaje del desierto. Hay un autor, de muchos, pero un autor espiritual que es Alessandro Pronsato, alguien que dejó su vida urbana y su vida de sacerdote en la vida común de una parroquia y se asoció a los hermanitos de Charles de Foucault, alguien que quiso vivir el evangelio en una pobreza y vivir entre los pobres, los más pobres, y tenían varias comunidades en algunas zonas del África, sobre todo algunas que estaban en el desierto del Sahara, y él se dirige ahí y desde allí hace una serie de reflexiones. Él dice que cuando volvió a la ciudad, al asfalto, quería de alguna manera de no olvidar el desierto, pero se sintió como sin armas para ese asfalto, se sintió como no había libros, y que el desierto le había enseñado a vivir sin libros, sin referencias, sin elementos. Pero a medida que volvió al asfalto, empezó otra vez a sacar de su interior todas las enseñanzas del desierto. Bueno, cuando nosotros volvamos a nuestros asfaltos, nuestras vidas diarias, gradualmente o de golpe, tenemos que sacar nuestras herramientas, las que aprendimos en el desierto, las que nos ayudan a leer, y algo que decíamos en la charla anterior, a estar atentos y contemplar, es decir, mirar con atención, ponderar, valorar lo más importante. El desierto nos remite a qué es lo prioritario, qué es lo más importante. Curiosamente, en el desierto hay muy pocas urgencias, porque no hay desafíos exteriores que llamen a correr, digamos, con algunas excepciones, por supuesto, pero no es lo más común. Sí es común pensar lo prioritario, porque de eso prioritario depende a veces la misma supervivencia. Este autor dice en forma mucho más bella que yo, algo que nos puede empezar a iluminar. Él dice: el desierto no es como un lugar geográfico, por tanto, sino un punto de referencia obligada de una vida desorientada, amenazada por la dispersión, vaciada por la agitación estéril, que es un poco el ritmo de vida que al menos se nos condiciona a seguir en aquella vida diaria, digamos, que teníamos antes. Una vida agitada, dispersa, una vida muchas veces sin una orientación. Quienes hemos hecho ejercicios espirituales, tratamos de buscar esa orientación, ese principio y fundamento, y ese empezar a bucear, escuchar la voluntad de Dios que nos dé una orientación en la vida. Pero la verdad es que la vida diaria y la marcha, y cuando uno vive metido en el medio, en el cual trabajamos, en el cual vivimos, es mucho más fácil desorientarse y agitarse, sobre todo por demasiadas cosas, como Jesús le decía a Marta, ¿se acuerdan del Evangelio? Marta, te agitas por muchas cosas y solo una es la importante. Para eso sirve el desierto. El desierto es para mí un tema de ilustración, dice este autor, porque me manifiesta y sugiere lo que debe ser una existencia que encuentre la unidad en camino, que no lleve a morir de sed. O sea, lo importante es no morir de sed. Por lo tanto, esa es la dirección y lo demás empieza a ser totalmente prescindente. Cuando hemos aprendido la lección del desierto, nos damos cuenta de que podemos ser
eremitas, podemos ser nómades, podemos ser ermitaños, podemos ser nómades, incluso sin desierto. Por eso el desierto no hay que buscarlo en el mapa. El Sahara, inmenso, me recibe en un ángulo de la casa, incluso en una carretera, en una autopista, en una plaza, en una calle llena de gente, todas las veces que me decido a liberarme de la esclavitud de lo ilusorio, de lo innecesario, de lo que es meramente contingente. Cuando renuncio al chantaje de lo urgente, a los condicionamientos de la apariencia, al totalitarismo del hacer, a la dictadura de lo exterior. El desierto ya no es un espacio de arena, sino un espacio vital en donde se respira el espíritu. Este desierto donde uno busca no morirse de sed, donde uno busca, recuerdan también que Jesús le dice a Nicodemo, en San Juan, en Juan 3, al comenzar el capítulo 3, ¿no? Hablando justamente del espíritu, y dice que si el espíritu es de alguna manera como el agua, ¿no? En la transparencia, en la soltura, en la textura que se nos escapa, el espíritu es inmanejable. Y de esto se refiere este autor, que aunque yo haya vuelto, dice él, a la carretera, a las plazas, al asfalto, sigo buscando solamente lo esencial, porque me lo enseñó el espíritu en el desierto. Vivía de lo esencial, que era no morirme de sed, no morirme de hambre o no morirnos. Entonces empecé a ver que el espíritu tiene algo que ver con eso esencial, que se mueve, va a donde quiere, como dice Jesús, viene y va a donde quiere, y yo debo estar atento. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el desierto? Y prescindir de la dictadura de todo lo que se nos impone, que parece ser tan importante. Pienso, y no quiero con esto centrarme solamente en un aspecto de nuestra vida diaria, pero pienso en la relevancia de las redes en aparecer, ¿no? Cómo aparezco, cuál es mi perfil, cómo es mi apariencia, qué digo, qué no digo, qué tienen que ver los otros, qué no tienen que ver los otros. Y nos va condicionando nuestro modo de pensar y de sentir, que sin duda es un medio de comunicación importante, pero que no tiene que llegar a condicionar el qué somos, ¿no? Cómo nos mostramos también, ¿no? ¿Qué queremos mostrar en todo caso? Si tiene que ver con lo esencial o tiene que ver con las apariencias. Este desierto que nos invita a lo esencial, curiosamente, no nos ata, ¿no? Como nos trata de decir este autor. No nos ata a muchas cosas, sino que en todo caso nos religa a aquello que verdaderamente queremos, buscamos. La incertidumbre, que es una imagen negativa, si se quiere, el desierto, es porque es lo inmanejable, es lo incontrolable, es lo que no sabemos, y que en realidad nunca sabemos, nos puede ciertamente angustiar, ¿no? Pero también nos puede servir para desprendernos de lo aparente, desprendernos de lo que nos desordena, en el sentido espiritual, ignaciano de la palabra, es decir, lo que nos saca de lo esencial, no porque lo esencial sea lo único de lo que yo debo vivir. Yo debo vivir de muchas cosas. Todos queremos, buscamos, hacemos, un montón de cosas. Lo importante es que no estén al mismo nivel, lo importante es que yo sepa dejarlas cuando no responden a lo esencial. Lo importante es que en la lucha, en la tensión que se va a dar, sí, claro, yo pretendo aquello, pero también quiero esto, podamos nosotros empezar a trabajar esa libertad y dejar salir la sed. La sed que nos llama a lo más importante y prioritario, para que lo secundario pueda ser corrido a un costado. Por un tiempo, por mucho tiempo, para siempre. Eso ya entra entonces en el campo del discernimiento. Pero primero tenemos que gustar el desierto, gustar el desierto donde el espíritu mueve la arena, como vamos a ver un ratito, para un lado y para el otro, y entonces el paisaje cambia. El paisaje de nuestra vida es cambiante. Por lo tanto, no es cierto, no es certero, ni tiene certezas. El paisaje de nuestra vida es variable y vaya si lo es, y a veces con variaciones tormentosas.
tormentosas que no necesariamente son desgraciadas, ¿no? Pero son tormentosas, es decir, nos pueden mover el piso, nos pueden cambiar de rumbo abruptamente, o quizás con el paso de los años nos vamos dando cuenta que esos rumbos y esos caminos han cambiado muchísimo y no tienen nada que ver con lo que nosotros esperábamos, soñábamos, y no nos pasó nada. Pudimos andarlos, podemos andarlos. No dejemos entonces que la fantasía de este periodo acentúe lo negativo del desierto interior sobre todo, ¿no? Y del desierto también quizás de nuestros vínculos, desierto también de los desencuentros que se producen entre nosotros, de los desiertos e incertidumbres que hacen a tiempos distintos en la convivencia, no solo de pareja, sino de todo el grupo humano, familiar o humano de amigos o de comunidad con los que compartimos parte o mucho de nuestra vida. Hay una imagen muy linda del desierto y muy tremenda. El desierto es, como ustedes saben, ¿no? La mayoría, al menos de los desiertos, son absolutamente áridos en una época, pero en una época florecen. Florecen algunos con mucha fuerza, parecen vergeles que de pronto se vuelven absolutamente desérticos. Los climas son muy cambiantes y son extremos a veces. Sumamente fríos a la noche, insoportablemente calurosos a la mañana. Son también cambiantes en la manera en que el que vive en el desierto, obviamente que más allá de que se acostumbra, por momentos siente confusión. Yo creía que eso estaba ahí y estaba en otro lado, los famosos espejismos. En fin, el desierto es un paisaje que aparentemente está quieto y sin embargo tiene una movilidad y una efervescencia inusitada que favorece la imaginación, favorece que la persona tenga que empezar a trabajar y encaminarse y ver cómo se las va a ver con todo esto, ¿no? Pero es también la imagen de nuestro interior, que puede parecer, por ejemplo, en tiempos como estos, más calmo. Muchos hemos sentido los beneficios de este parate en parar la ansiedad, en parar el estrés, en cambiar ritmos que de pronto nos hicieron bien, como una especie de vacación más forzada en cuanto a que realmente tenemos que parar, porque a veces las vacaciones son un loquero también. Y ahí hemos sentido cierta gracia de este parate, hasta que empecé a sentir también los efectos más áridos y más dificultosos. Este paisaje cambiante interior que pasa de la efervescencia o de la abundancia o de la exuberancia a el parate total, a la incertidumbre ciertamente, al desasosiego, es decir, no sé qué hacer conmigo, no tengo sosiego. Y es ahí donde el desierto nos enseña, donde el desierto se transforma en un lugar de trabajo. A veces comparamos fácilmente la desolación con el desierto. Sí, a veces sí, pero esa es la parte árida, ¿no? Pero hay una parte del desierto que no necesariamente es desolación. Al contrario, puede ser un desierto de pacificación, de parate, como decimos, y de serenidad. Y hay algo justamente que el desierto nos enseña, y volvemos al autor, a Pronsato, y nos dice justamente apuntando al tema en que estamos, que es la esperanza. La primera palabra que he escuchado, dice este autor, en el umbral del desierto es espere. He aprendido rápidamente que debía levantar el pie del acelerador. Era inútil tener prisa, protestar, gritar, que si llegaban tarde no tendría ya un lugar donde dormir en el oasis. Espere. Tienes que esperar. El pasaporte te puede ser devuelto a los 10 segundos o después de 2 horas, mediodía o quizás mañana. Todo en el desierto y en los poblados, pocos poblados que hay, todo es a un ritmo absolutamente inmanejable. El camión que iba a pasar y te iba a llevar a dedo a tal lado no llega al día siguiente.
el pasaporte, como dice acá el autor, te lo devuelven cuando quieren. No tienen ningún apuro porque sus tiempos son absolutamente distintos. A veces lo vemos en la gente del campo, ¿no? O de un medio natural mucho más aislado de lo urbano, y los ritmos ya son totalmente diferentes. Y eso es algo que en este parate, o en estas cuarentenas impuestas o necesarias, empezamos a vivir. Los tiempos son diferentes, las cosas no funcionan, no necesariamente de forma muy agradable, que digamos, ¿no? Sobre todo para lo que estábamos acostumbrados. Pero nos viene bien como ejercicio. Ejercicio de la espera. Si buscamos la esperanza, tenemos que aprender a esperar. Tienes que esperar. Si además es viernes, por ejemplo, día sagrado para los musulmanes, allá en el desierto, te ves obligado a subordinar tus compromisos a las exigencias religiosas de otros. Espere. He escuchado cientos de veces este verbo. En los puestos de policía, en los hoteles, incluso en los camelleros, cuando se les pedía información. Te dicen, espere. Lo más urgente que hay que hacer en el desierto es esperar. Qué buena esta frase, ¿no? Lo más urgente que hay que hacer en el desierto es esperar. ¿Qué es lo urgente hoy para nosotros? ¿Qué nos ayudará a podar esta experiencia del desierto en la que estamos? ¿Qué urgencias empiezan a desaparecer? ¿Qué apariencias ya no interesan? ¿Qué orden nuevo hemos encontrado en nuestras prioridades? ¿Qué ámbitos que no recorríamos empezamos a recorrer? Por ejemplo, escuchar a las personas que nos rodean, ocuparnos de comunicarnos con gente que no lo hacíamos nunca, hacerlo en forma más pausada, hacerlo de otra forma o de otra manera, no estar tan metido en los compromisos sociales, creer que vivir es estar corriendo, haciendo cosas. ¿Cuál de todas esas cosas hemos podido podar en nuestro interior para darnos cuenta de que nos sentíamos bien de otra manera, que no era esa que corríamos? Nada se te concede rápidamente en el desierto, nada te llega a tiempo, quiero decir, en el tiempo en que uno establece, que uno espera. Lo único que tienes enseguida a tu disposición es la posibilidad de esperar. No serás admitido en el desierto si no sabes esperar. Me he quitado el reloj de la muñeca. Para alguien como yo, atrapado por una mentalidad occidental, se había convertido en un instrumento de tortura. He decidido no respetar los programas, las indicaciones de marcha. La primera práctica ascética que te impone el desierto es la purificación de la prisa, de la agitación, de la impaciencia, de la tiranía de los vencimientos. Aquí hay que arrojar el complejo de patrón de barco. Te sientes pequeño, insignificante, acurrucado sobre un taburete esperando sin que nadie se preocupe de tus exigencias. Tu nombre no dice nada a nadie. Tus compromisos urgentes se pueden retrasar y te das cuenta de que el mundo va hacia adelante sin tus carreras precipitadas. Tu inquietud tiene tantos derechos como tu calma, quizás menos que la calma de ellos, de quienes viven en el desierto. Obtienes algo no si das puñetazos o patadas, sino si exhibes un título que tiene enorme valor en estos lugares, la capacidad de esperar. En el desierto entras en otra dimensión del tiempo, es donde en el lugar de las manecillas del reloj están la paciencia y la imperturbabilidad. La serenidad, la paciencia son el DNI de quien vive en el desierto. Son el DNI de quien sabe detenerse a pensar, a discernir, a rezar, a contemplar, decíamos en la charla anterior. Porque te vas a dar cuenta de que pocas cosas en la vida son urgentes. Aún las que nos dan un cimbronazo, aún las que nos sacuden, las que vienen como una tormenta, como un tornado, a veces tampoco son tan urgentes. La urgencia es algo que tendrá que ver con tiempos distintos y necesidades, ciertamente perentorias, algunas que nos exigen movernos de la silla, pero no a veces por sí mismas, sino en todo caso porque el otro, y quien está afectado por esa urgencia, necesita de alguien.
y no necesariamente para que ese alguien le dé la respuesta, la solución. Como dice aquí, tampoco las demandas, ¿no?, que nos vienen son las que deben movernos del lugarcito que tenemos ahí esperando. Hay demandas y hay demandas. Hay pedidos que son realmente importantes y hay demandas que son simplemente movimientos, impulsos de la persona que no son necesidades, no son deseos, desde ya que no. Por eso el desierto nos obliga a... Ellos tienen la ventaja de que eso viene de afuera. Nosotros tenemos que recrearnos en nuestro desierto interior. Y así como en la oración, en los ejercicios espirituales, contemplamos una escena del Evangelio para meternos en nuestro interior, qué bueno que está esto de mirar esa vida del desierto y sentirnos como si estuviéramos allí para meternos en nuestro desierto interior y ver qué es lo prioritario, cuánto sé esperar y cuántas de estas cosas me tengo que sacar de encima. Como este autor dice, me saqué el reloj porque ya no me marcaba el tiempo, sino que era una tortura. Ya no tienes que adaptarte, ni tu organismo tiene que adaptarse a un uso horario distinto, sino a un ritmo distinto, incluso a otro sentido de la vida. Si no te adaptas, puedes llegar al agotamiento nervioso. En cambio, si eres capaz de entrar en esta dimensión nueva, te encuentras dentro de una calma inesperada, de un sentido de libertad jamás experimentado antes y con una sorprendente capacidad de admiración. El desierto no ama a las personas que toman a pecho la velocidad, imponiendo sus ritmos y sus programas. Enseguida se venga y hace pagar su presunción. Si cuando uno se quiere hacer el canchero y el presumido con el desierto, pierde, ¿no? Directamente pierde la vida. Aquí en nuestros desiertos y nuestras supuestas urgencias, nosotros pataleamos, gritamos, como decía antes acá, que nos sirve allá. Y bueno, ahí siempre hay alguien que te atiende, hace ruido, por ahí salen las redes, las noticias, protestas y quejas, y la otra que exhibe no sé qué. Este modo de exhibirnos como si alguien nos fuera a dar bolilla realmente por exhibirnos. En el desierto eso no sirve para nada, ciertamente, valga la redundancia. Pero en nuestros desiertos debiéramos preguntarnos, ¿para qué nos sirve todo eso? Yo veo mucha gente que protesta el Estado, la escuela, la iglesia, como si todas esas instituciones representaran una especie de mamá. En todo caso el Estado sería un papá ausente, porque no hace nada, porque no se ocupa. Y las otras instituciones son como una mamá, a la que yo voy y me quejo. ¿Y de qué me quejo? De lo que no sé manejar, de lo que no me banco, de lo que no sé transitar, ¿no? Y le pido a esa mamá que cambie todo. Entonces la escuela tiene que estar ahí para cambiar toda la educación. La iglesia tiene que estar ahí para cambiar toda la vida espiritual y moral de la gente, digamos. O del cura, que ya no poco costaría, ¿no? En fin, cada lugar tiene que responder a una demanda que no tiene nada que ver con lo concreto, lo real que cada uno puede hacer. Eso significa que estamos viviendo descentrados, ¿no? En el desierto no hay nadie a quien pedir. Hay que transitar y esperar. Y esa espera es un modo de pararse frente a la vida. Fíjense qué buena imagen de lo que significa estar centrados en el eje espiritual. Sé esperar. Todo es espera, ¿no? Todo es espera. Las personas, ustedes, mujeres que están esperando o han esperado niños, muchas veces no vienen con las dificultades y todo es espera. Y ustedes van sintiendo, contemplando lo que va surgiendo en ustedes y no les queda otra que acompañar el tiempo. Y toda la vida va a ser así. A los varones quizás nos cueste más porque no tenemos toda esa experiencia y queremos ver resultados exteriores. La mujer entiende mucho más del tránsito interior, en todo caso, del crecimiento. Pero todos debemos aprender espiritualmente a hacerlo. Más allá de las oportunidades que la biología, la naturaleza nos da, debemos aprender a vivir desiertos, vergeles también, por supuesto, paraísos, ¿no? Y lugares absolutamente áridos, porque es nuestra espera la actitud, una de las actitudes, pero una actitud
fundamental, sobre todo hoy en día, para poder transitarla. La oración es una gran espera, la oración es un detenerse a contemplar y sentir el pulso, el latido de Dios en el mundo, el latido de Dios de nuestras vidas y el soplo del Espíritu, que es el que nos mueve, ¿no? Es el que nos acompaña, es el que va de un lado para el otro, ayudándonos a caminar, a detenernos, como Jesús lo invita a Nicodemo. Quizás la ansiedad también tiene que ver con un modo de ver, así como uno está esperando ver siempre vergeles, sobre todo nosotros, en un occidente tan acelerado, tan productivo, y no soportamos ver el desierto, entonces lo vemos absolutamente negativo, cuando ya vemos que tiene mucho más riqueza de la esperada. Es bueno entonces que a veces tomemos en serio, en el sentido fecundo de la palabra, la desilusión. Si algo nos desilusiona y vuelve desierto, ¿no? Todo quedó tierra rasa cuando una ilusión se cae, no deja de ser un desierto que puede ser muy fecundo. En el libro de Job aparece, no me pidan ahora el versículo porque me olvidé y no lo busqué. Job dice al final del libro de Job, si no me equivoco, en el capítulo 42 del libro original de Job, pues después se le agregó unos capítulos más, él dice: yo antes te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos. Una frase que para la fe judía es casi herética, ¿no? Porque a Dios no se lo ve. Dios nadie le puede ver el rostro y seguir viviendo, decía ya el libro del Éxodo. Dios es el totalmente distinto y totalmente lejano en cuanto a las posibilidades del manejo humano. Y sin embargo Job dice: yo te he visto. ¿Qué es lo que vio Job? Vio el tránsito de toda su situación trágica, difícil, un verdadero desierto, en el sentido también negativo de la palabra, y sin embargo, él en un momento dado cree, se entrega a Dios, hasta donde su fe le daba elementos para hacerlo. Te conocía de oídas, que es donde conocemos a Dios, escuchando la palabra, y ahora mis ojos te han visto. He tenido una experiencia, he tenido un encuentro. En el desierto el encuentro es sumamente valorado, por eso la hospitalidad es una de las virtudes fundamentales de las culturas que viven en el desierto. Y también el cuidarse, ¿no?, del visitante, Pero la hospitalidad es primera, porque el encuentro es esencial, es como encontrar agua, es como encontrar ese alimento que no se da en otro lado. Y por eso también las posibilidades que daba del comercio, del intercambio, de los relatos, de la conversación. Es decir, que el desierto de alguna manera revaloriza lo humano, lo más auténticamente humano, que es lo que muchas veces hemos rescatado de este periodo. La espera nos ha hecho más humanos, porque nos hemos podido encontrar de otra forma, nos hemos podido encontrar con otros elementos, con otro gusto. Esa desilusión que sintió Job, que aparentemente lo alejaba de Dios y de pronto lo acercó, es esa ceguera necesaria que de alguna manera también simboliza el desierto, porque en el desierto uno no ve nada más que la arena o esa tierra árida, y sin embargo nos enseña a ver de otra manera, como pasa con la ceguera. Aquel ciego de nacimiento de Juan 9, donde se le pregunta a Jesús de quién es la culpa de que todo esto suceda, de quién es la culpa de la pandemia, de quién es la culpa de que las personas no vean, de que haya injusticia también, obviamente. Y bueno, empezamos a deslindar responsabilidades, empezamos a buscar causas, pero Jesús va a otro plano de la cosa, ¿no? También podemos decir, ¿quién desertifica la tierra? Ya que estamos, evidentemente, uno de los grandes temas, y también el Papa lo ha resaltado, el descuido, el destrozo de la casa común que lleva a desertificaciones. Pero Jesús, y vuelvo a repetir, va un poquito más allá y dice: miren, esto es para la gloria de Dios. Es decir, que la ceguera, desilusión, la desertificación de muchos aspectos de nuestra vida
suceden también para que descubramos la luz, el agua, fundamental, esencial, prioritaria, que es la gloria de Dios. Ese cieguito del Evangelio tenía que encontrarse con Cristo y empezar a caminar en ese nuevo camino de un desierto distinto, porque la gente sospecha, lo rechazan, es expulsado de la sinagoga, y se tiene que agarrar del único oasis que es Cristo. Nosotros muchas veces en este tiempo, en todos los tiempos de nuestra vida, nos ha pasado algo de esto. Nos podemos preguntar si me agarré de Cristo, si Cristo ha sido ese oasis en el desierto, o si aprendí en el desierto también a ver a través del movimiento de las dunas, de la movilidad de la arena, el camino del espíritu que me lleva a un lado o a otro. Vamos a volver sobre eso en otra oportunidad, pero está bueno que nos vayamos haciendo esta imagen, ¿no? Caminamos en un desierto, sí, incertidumbre, pero gracias a Dios no tengo ninguna certeza. Gracias a Dios el Espíritu es el que me lleva. Y me animo a ver detrás de esa quietud de las dunas, el movimiento de la arena que me va diciendo que las cosas no son lo que aparentan, que siempre puede haber una posibilidad y que esa posibilidad existe y que quizás si me dejo llevar por la sed de encontrarme con lo esencial, con lo prioritario, me voy a desprender de muchas cosas que no me dejan ver, que no me dejan sentir bien, que no me dejan pensar, por lo tanto, sino que al contrario son las especies de selvas que pueblan un desierto por momentos y que me hacen perder el camino. Parecen vergeles, pero no lo son. Anhelamos estar en lugares más llenos de vida que un desierto, pero sabemos que el desierto incuba la vida. Sabemos que el desierto guarda detrás del alero las semillas. Solo falta que llueva, solo falta que cambie el tiempo y el desierto se transforma. Nosotros necesitamos esa transformación, pero tiene que venir del Espíritu, siguiendo al Espíritu, dejándonos llevar por su viento. La incertidumbre será una anécdota que tendrá sus consecuencias, ¿no? Sin duda, si lo miramos desde lo macro, pero que tendrá importantísima fecundidad para cada uno de nosotros si lo miramos desde el Espíritu. No nos olvidemos de rezar y contemplar para que la fecundidad escondida del desierto nos muestre que la espera es el camino y es la luz. Y como decíamos la vez pasada, es la realidad ya presente, es lo que va brotando y que por lo tanto, aunque esté escondido en un desierto, sabemos que va a tener vida. Para el cristiano no hay incertidumbre, para el cristiano hay tiempo, mucho tiempo de espera o no, pero tiempo de espera porque es esperanza y porque es dejarse guiar en el Espíritu. Queridos amigos, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, y los animo a que se tomen este tiempo para una frase, una palabra, una imagen, nos siga ayudando a encontrarnos con el Señor, que en este tiempo nos invita a profundizar, a meternos en los desiertos, a transitar oasis, a pasar por los vergeles, ¿no? Pero siempre teniendo la expectativa del agua, que es el Espíritu, que nos anima y nos fortalece. En esta charla el Padre nos invita a meternos y a transitar nuestro desierto interior en este tiempo de incertidumbre y aislamiento. Desierto que es muy árido, tiene noches muy frías y días muy calurosos. En este desierto que vamos a transitar, tenemos que tomar confianza para poder pensar y parar, si es que venimos muy rápido en nuestra vida. En este transitar por el desierto interior, podemos ir alivianando nuestra carga, nos podemos despojar de algunas cosas que nos pesan, que nos lastiman,
que nos molesta en nuestra vida cotidiana y se nos hace muy difícil poder expresarlo. En este tiempo o en esta semanita que vamos a tener para transitar nuestro desierto, yo los invito a que vayamos a nuestro altar y depositemos en la vasija unos granitos de arena simbolizando nuestro desierto, y todos los días removamos la arena, que sin dudas ha sido muy difícil de transitar. Pero si tenemos la confianza en nuestro Señor, sabemos que Él ha transitado este camino junto a nosotros. Ya terminando, agradecemos a todos por su participación y esperamos que siga resonando este encuentro durante la semana. Los invitamos a que sigan rezando por los afectados de esta pandemia, en especial nuestro obispo Mestre, el padre Hernán, los laicos que prestan su servicio asistiendo a nuestro prójimo. Agradecemos la participación de la hermana Eli del Carmelo con la canción de Santa Teresita, y los esperamos el próximo viernes a las 19:30 horas. Nos despedimos cantando juntos La Chacarera de Mamantula. En los pagos de Santiago, una de la chacarera que nos dio a los argentinos una flor de santiagueña. La llamaban Mamantula, verá qué guapa de veras. No le anduvo mezquinando a los caminos desiertos, se la vio como andariega buscando al pueblo sediento, para darle agua fresquita del Dios que llevaba dentro. Con una cruz en la mano donde apoyaba su vida, le apostó a la providencia que nunca, nunca se olvida del Cristiano enamorado que se entrega sin medida. Mamantula misionera y no menos peregrina, si se olvidara tu nombre, algo te falta, Argentina. Dos, dos, dos. Padre Ignacio el peregrino fue el maestro de su sueño, y te hiciste mamá buena para grandes y pequeños, para los hermanos del norte y hasta los mismos porteños. te puede tratar Dios cuando el corazón es grande. No hay camino intransitable ni miedo que nos ablande. Contagianos tu coraje para hacer lo que se nos mande. Mujer fuerte como muchas de esta tierra americana, encendiste el evangelio en la vida cotidiana. Hoy tomamos tu antorcha para que ilumine el mañana. Mamantula misionera y no menos peregrina, si se olvidara tu nombre, algo te falta, Argentina.